Saludamos ya a nuestro primer invitado esta noche. Se trata del candidato a la presidencia del Principado de Asturias por Izquierda Unida, Jesús Iglesias. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Tenemos un cuestionario largo, un tiempo obviamente también limitado, y lo vamos a compartir con ustedes a través de preguntas que hemos grabado en la calle, que hemos recibido también a través de las redes sociales y desde luego con nuestros invitados en plato esta noche. Les presento a Ángel Martínez, es autónomo, mecánico, viene desde Triongo, en Cangas de Onís. También nos acompaña Isabel Crespo, es médico, viene desde Gijón, y José Antonio Menéndez, que es prejubilado de la minería en Legaña. Muchísimas gracias también a los tres por acompañarnos esta noche. Entramos en preguntas y en cuestionario hablando de la situación política de Asturias, principalmente del escenario el día 26, de los pactos. De los pactos ya ha dicho en campaña Jesús Iglesias que sí para que no gobierne la derecha, ha dicho también en un gobierno de recortes no, ha dicho también con UPyD no. ¿Se plantean un pacto o pactos puntuales sin entrar en gobierno? Nuestro único compromiso en esta fase del debate político es que la derecha no merece gobernar Asturias, es nuestro antagonista político y por lo tanto haremos lo necesario para que la derecha no gobierne. A partir de ahí, bueno, pues solo será posible un acuerdo en torno a políticas concretas, en torno sobre todo a alternativas diferentes a las que los gobiernos de la nación han venido desarrollando para afrontar esta crisis y en la búsqueda de la solidaridad con la mayoría de los asturianos y la solución de sus problemas, el empleo, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, las prestaciones sociales. Vamos con una pregunta que hemos recogido precisamente a pie de calle para el candidato de Izquierda Unida. Si hay que recortar, ¿cómo garantizaría los servicios sociales y la sanidad? Pregunta directa. Nos negamos a recortar. Respuesta directa también. Intentar recortar 450 millones en el presupuesto de 4.000, como al parecer se exige desde el gobierno del presidente Rajoy, es imposible sin tocar la sanidad, la educación y los servicios públicos. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas, y otras alternativas son prolongar en el tiempo, dilatar el plazo que se ha fijado para conseguir la estabilidad presupuestaria y exigir al Gobierno de la Nación que, en aplicación incluso del modelo de financiación autonómica existente, provea de más recursos a través de una reforma fiscal que haga que al menos las rentas del capital paguen igual que las rentas del trabajo, que acabe con los privilegios de los beneficios empresariales y que luche de forma contundente contra el fraude fiscal, que es un escándalo en este país, puesto que afecta al 25%, en Asturias el 20% del Producto Interior Bruto. Vamos con una primera pregunta de nuestros invitados. Ángel, adelante. Con los recortes que hay, ¿qué política de empleo público tienen pensada? ¿Serán posibles tantos ajustes? Vuelvo a la misma lógica. Nos han metido en una lógica que dice que solo cabe hacer ajustes. Nosotros decimos que no es verdad, que hay otras alternativas a los ajustes. Acabo de explicar dos que prácticamente vertebran nuestro planteamiento. Y queremos recuperar la inversión pública porque ello permitirá acabar las infraesturas que en Asturias acumulan décadas de retraso, crearán empleo mientras esas infraestructuras se construyen, colocarán a Asturias con unas infraestructuras que nos permitirán pues, disponer de una situación favorable como otras comunidades autónomas a la hora de replantearse la recuperación económica, y defendemos también que las administraciones públicas, mientras los emprendedores no creen empleo, y solo lo crearán cuando se abra el grifo crediticio, es decir, cuando los bancos dejen de coger el dinero de las ayudas públicas y de dedicarlo a sanear sus cuentas de resultados o comprar deuda pública para ganar 3 puntos de diferencial sin correr ningún riesgo, y que las administraciones, mientras eso ocurre, tienen que poner en marcha planes autonómicos de empleo, planes locales de empleo. Y habrá que apoyar a los emprendedores de verdad, a los que arriesgan su capital y tienen vocación de permanecer en Asturias con líneas de avales, y habrá que ayudar a la internacionalización, es decir, a la exportación de la industria asturiana. Todo eso es incompatible con la política de ajustes y de recortes, que lo único que logra es destruir empleo de forma directa y además disminuir la capacidad de consumo de los ciudadanos y ciudadanas. Eso nunca va a dinamizar la situación económica y mucho menos va a crear empleo. Tiempo para preguntar, José Antonio. Ustedes nos han dicho que apoyarán la próxima huelga general. ¿No han pensado que esto al final solo hace daño a los trabajadores y que es hora de plantear nuevas formas de movilización? Mire, la huelga general
hasta Rajoy reconoce que es la única respuesta posible a una reforma laboral que es la peor que se ha producido en la historia democrática de este país y que destruye el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Una reforma laboral que afecta a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores en activo, pero también a aquellos que están en el desempleo y aspiran a tener un puesto de trabajo. No solo a los trabajadores de la empresa privada, sino también a los trabajadores del sector público. Por lo tanto, no hay más remedio, no hay más narices que acudir a la huelga general para garantizar que no se ponga en marcha un mecanismo diabólico de destrucción de empleo, nunca de creación, en el que además se va a sustituir a los trabajadores con antigüedad, con cualificación, con derechos consolidados, despidiéndoles de forma muy barata, para contratar trabajadores sin esa cualificación en peores condiciones laborales y con salarios más bajos. Jesús, preguntas concretas a problemas y situaciones concretas de los ciudadanos. Volvemos a la situación política de Asturias, si me lo permite. ¿Se puede volver a repetir en Asturias el escenario de los últimos 10 meses? Bueno, en hipótesis sí, si los asturianos y asturianas así lo deciden y con sus votos el 25 marcan un escenario similar, pero desde luego sería suicida. Sería suicida que en el momento más serio y más grave de los últimos 30 años, de la realidad económica y social de Asturias, con una crisis que ya no es una crisis, que es una recesión, además superpusiéramos a esa situación una crisis institucional y política como la que hemos vivido, porque ello ha significado no solo que no se ha solucionado ninguno de los problemas existentes, sino que incluso se han agravado con la parálisis de la acción del Gobierno. Vamos con más preguntas que hemos recogido en la calle entre los asturianos. Asturias ha sido una comunidad tradicionalmente de izquierdas. ¿Qué es lo que ha pasado para que actualmente pues, suba tanto la derecha? ¿Qué ha pasado para que en Asturias se haya dado la vuelta a la tortilla? Porque Asturias fue siempre de izquierda. Pues ha pasado lo que ha pasado en el resto del Estado, que los errores de un partido socialista que gobernó con el presidente Zapatero y por imperativo de los poderes económicos y financieros ignoró a sus electores, ignoró la voluntad de sus bases, traicionó el programa electoral y empezó a aplicar políticas de derechas, se trasladó a los ciudadanos y ciudadanas la idea de que las políticas de izquierda habían fracasado, lo que es mentira. Lo que fracasaron fueron las políticas de derechas que desarrolló un señor que ganó con los votos de la izquierda y que ahora quienes ganaron con los votos de la derecha siguen aplicando. Asturias tiene una oportunidad el próximo 25 de marzo de decirle a las derechas que han fracasado en Asturias y que son necesarias otras formas de afrontar la crisis, con soluciones de izquierda, con rebeldía, como nosotros prometemos. Isabel, tiempo para preguntar al candidato de Izquierda Unida. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree usted que se siente un ciudadano que acude a las urnas cuando piensa que un partido que no va a ganar las elecciones o que no gana las elecciones puede llegar a estar en el gobierno? Pues yo creo que se tendría que sentir muy feliz si es consciente de que ese partido electoral va a lograr que gran parte de los compromisos que estaban reflejados en su programa electoral, que se van a traducir pues, en una sanidad mejor, en una educación al servicio de todos los ciudadanos e igualitaria, en el mantenimiento del salario social, en el compromiso con el empleo, va a tener influencia suficiente para que eso se convierta en las estrategias y líneas maestras de la acción de gobierno. Por lo tanto, yo invito a los ciudadanos a votar a esta fuerza política que probablemente no va a tener la presidencia del Gobierno de Asturias, pero que con esos votos aspira a condicionar la política a partir del día 25 al servicio de los intereses generales de esos ciudadanos, al servicio de una salida solidaria de la crisis. Tenemos una pregunta para usted recibida a través de Twitter. Dice, parece que siempre están cuando el PSOE les necesita, se sienten útiles, plantea, o utilizados. Nosotros solo somos útiles para los ciudadanos y ciudadanas y solo estamos cuando hay posibilidades de gobernar con los ciudadanos, mirando a los ciudadanos, comprometiéndose con los ciudadanos, solucionando los problemas de los ciudadanos. Yo quiero reivindicar hoy el salario social, que fue uno de los logros de nuestra acción de gobierno y que el gobierno de Foro ha paralizado en su aplicación, porque ese salario social ha permitido que Asturias se sitúe en la mitad de pobres reconocidos en relación a la media del Estado. Media del Estado, 25% a finales de 2010 de ciudadanos reconocidos ya en situación de pobreza. Asturias, 12,5%. Hace unos momentos citaba el eslogan de su campaña electoral, llamando a la rebeldía. ¿Cree que la sociedad asturiana está demasiado plana? Hombre, es verdad que Asturias y los asturianos pues, perdimos puxu, sobre todo si miramos
hacia atrás. Estamos cumpliendo 50 años de las huelgas del 62 y sobre todo si miramos a quienes todavía viven y tienen más edad que nosotros. Pero estamos en condiciones de recuperar ese pushu que los Asturias y los asturianos tuvieron. Y el 25 de marzo, empujar para conseguir que se acaben los líos políticos en Asturias y se gobierne no para vencer al competidor electoral en el ámbito de la derecha, sino para resolver las graves preocupaciones de los asturianos y las asturianas. ¿Cuál es el nicho de empleo del futuro de Asturias, ya que el empleo es una de las grandes preocupaciones o la gran preocupación de los asturianos y asturianas? Primero hay que defender lo que tenemos y eso no se está haciendo. A mí me provoca tristeza ver cómo la presencia de una multinacional clave en nuestro tejido industrial como es Arcelor se va a garantizar o se puede garantizar solo por la capacidad de presión y de negociación de los sindicatos. No ha habido ningún gobierno detrás de los sindicatos exigiendo que Arcelor mantenga su actividad en Asturias. Y eso yo creo que es proyectable al conjunto del tejido industrial asturiano. Y a partir de ahí, a partir de lo que ya hay, después de defender y consolidar lo que ya hay, pues es posible abrir otras opciones y alternativas. Y evidentemente, yo creo que el ente de comunicación es un buen ejemplo de eso. A partir del ente de comunicación ha sido posible crear un nuevo tejido industrial en Asturias en relación con la industria audiovisual y crear cientos de puestos de trabajo. Esa es la línea. Le pido un último mensaje, en 30 segundos, si pudiera ser, de cara a la convocatoria electoral del 25M para nuestros espectadores. Los asturianos saben que nosotros somos una fuerza política que dice la verdad, que compromete en su programa electoral lo que de verdad puede resolver esos problemas claves de los ciudadanos, porque salimos de la lógica y de la dinámica del resto, de la lógica y de la dinámica de los ajustes y de los recortes que se llevan aplicando 3 años, que no han resuelto nada y que han deteriorado y destruido mucho. Y que además somos gentes, hombres y mujeres, que cumplimos lo que decimos y gobernamos con honradez. Por eso no estamos pringados en ninguno de los escándalos de corrupción que en estos días vienen apareciendo en los medios de comunicación. Jesús Iglesias, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Principado, gracias por acompañarnos. Encantado y muchas gracias a ustedes. Encantado de estar en el ente público de comunicación.